Bienvenidos. En esta presentación abordaremos el caso clínico número 4 correspondiente a gingivitis necrosante. Este caso se correlaciona con el artículo científico Necrotizing Periodontitis in a Heavy Smoker and Tobacco Chewer, publicado por CIA y colaboradores en el Singapore Dental Journal en 2015. Este trabajo fue desarrollado por Catalina Díaz, Dana Bonilla, Carlos Echeverry, quien les habla, Dana Luna, Estefanía Galindo, Ana Rodríguez y Vanessa Marín, estudiantes de periodoncia de quinto semestre de la Universidad del Bosque. El artículo de CIA y colaboradores corresponde a un reporte de un caso clínico, lo que lo ubica en un nivel de evidencia tipo 3. El paciente es un hombre de 21 años, no presenta enfermedades sistémicas, pero tiene dos factores de exposición importantes: masticación de tabaco por 5 años y consumo de más de 20 cigarrillos diarios durante 7 años. El desenlace reportado fue periodontitis necrotizante con destrucción ósea en la región anterior. En cuanto a los hallazgos principales, el artículo describe el manejo exitoso de esta condición severa. El diagnóstico se basó en signos clínicos como necrosis papilar, cráteres, sangrado, dolor intenso y adenopatías. Fue confirmado histopatológicamente mediante la identificación de úlceras con abundantes neutrófilos y pseudomembranas de fibrina. Un dato relevante es que el tabaco fue el único factor predisponente identificado en ausencia de la inmunosupresión sistémica. Sin embargo, el tratamiento reportado siguió 5 pasos. El primero fue el desbridamiento con gasas e irrigación con peróxido de hidrógeno al 3%. Segundo fue el raspaje supragingival progresivo. Tercero fue el metronidazol de 250 miligramos por 7 días. El cuarto fue el uso de clorexina al 0.12% 2 veces al día. Y el quinto fue la gingivoplastía a los 4 meses para la corrección de contornos. Ahora hablaremos sobre los factores de riesgo. En el caso número 4, con el artículo que encontramos, al comparar los factores de riesgo, encontramos una correlación consistente en todos los aspectos evaluados. En cuanto a la higiene oral, la paciente del caso número 4 no usaba seda dental, se cepillaba en la mañana y al mediodía, mientras que el paciente del artículo había dejado de cepillarse desde el inicio del dolor. En ambos casos, la acumulación de placa favorece la colonización bacteriana. Respecto al tabaco y sustancias, nuestra paciente refería consumo de tabaco, alcohol y en el caso del paciente del artículo era fumador de más de 20 cigarrillos diarios y masticaba tabaco desde hacía hace 7 años. El artículo demuestra que el tabaco actúa como un factor independiente incluso sin inmunosupresión. En relación con el estrés, la paciente fue remitida desde la policía y además era estudiante universitaria, lo que sugiere un contexto de estrés crónico implícito. En cuanto al paciente del artículo, siendo joven y sin enfermedades sistémicas, también tenía estrés social mencionado. En ambos casos, el estrés altera la inmunidad local y favorece la aparición de gingivitis necrotizante. En cuanto a la microbiota, el cultivo de nuestra paciente identificó Bacteroides forsythius, Prevotella intermedia, Fusobacterium y Actinomyces. Esto es un perfil coherente con las fusoespiroquetas implicadas en el artículo, aunque en este caso el diagnóstico fue clínico sin cultivo. En lo que respecta al inmunocompromiso, ambos pacientes no presentan enfermedades sistémicas, confirmando que la gingivitis necrotizante puede ocurrir sin inmunosupresión sistémica. Finalmente, los dos casos compartieron manifestaciones sistémicas, adenopatías y cuadros febriles, hallazgos típicos de lesiones necrotizantes. Siguiendo con los mecanismos biológicos de los factores de riesgo, la microbiota patogénica, representada por Fusobacterium, Bacteroides forsythius y Prevotella intermedia, constituye el perfil fusoespiroquetal clásico de la enfermedad necrotizante. El Fusobacterium actúa como puente entre bacterias gram positivas y gram negativas, facilitando la biopelícula polimicrobiana anaerobia que produce enzimas proteolíticas y endotoxinas responsables de la necrosis tisular. La higiene oral deficiente favorece la proliferación de este perfil. La falta de seda dental impide la remoción de la placa interproximal, zona predilecta para el inicio de las lesiones necrotizantes. El tabaco lo que va a hacer es actuar mediante varios mecanismos. La nicotina va a liberar catecolaminas locales y sistémicas que aumentan el flujo papilar y generan necrosis papilar. También lo que va a hacer es alterar el ratio entre las metaloproteinasas y sus inhibidores, lo que incrementa la degradación de colágeno y va a suprimir los polimorfonucleares, comprometiendo la fagocitosis y en general favorece una mayor carga de placa y flora patogénica. Finalmente,
El estrés psicosocial eleva los niveles de cortisol, suprimiendo la respuesta inmune local mediada por la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. En el caso número 4, el contexto policial es compatible con el estrés crónico, lo que va a favorecer la colonización por anaerobios oportunistas en una encía ya inflamada. Continuando con la evaluación de evidencia científica, al evaluar la evidencia científica según la escala SINC-50, el artículo de CIA y colaboradores de 2015 corresponde a un nivel 3, un estudio no analítico. En este caso, un reporte de caso clínico. Para todos los factores de riesgos, analizado como el tabaco, higiene oral deficiente de microbiota, fuso espiroquetal y ausencia de inmunocompromiso, la medida de asociación no es cuantificable estadísticamente, ya que se trata de evidencia descriptiva. Es importante aclarar que al ser un reporte de caso no es posible calcular el odds ratio y el riesgo relativo. Esta evidencia es válida como un punto de partida para generar hipótesis y orientar el manejo clínico inicial. Siguiendo con la clasificación consenso versus el caso clínico número 4, al comparar nuestro caso con los criterios del consenso entre la Academia Estadounidense de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia y la clasificación de Armitage en 1999, encontramos coincidencia en prácticamente todos los aspectos. Epidemiológicamente, el consenso señala que la enfermedad es frecuente en jóvenes adultos de la segunda y la tercera década de vida, lo cual coincide con nuestra paciente de 22 años. El factor psicosocial también está presente, dado su contexto de estrés implícito. Los signos clínicos reportados, inflamación, sangrado, halitosis, dolor severo y cambio de color, corresponden a los criterios diagnósticos de necrosis papilar, pseudomembranas, sangrado espontáneo y dolor descritos en el consenso. Las manifestaciones sistémicas de cuadros febriles, adenomegalias también coinciden con los criterios esperados. El perfil microbiológico es concordante y los exámenes complementarios realizados, periodontograma y cultivo, se ajustan a lo indicado. También se señala que faltaron las radiografías periapicales, por lo que este aspecto se considera parcial. El diagnóstico final es gingivitis necrotizante codificada en el CIE número 10 como K05.1 y A69.1. en plena concordancia con el consenso. Siguiendo con el análisis de evidencia, vamos a responder las 4 preguntas de la guía diagnóstica. La primera decía que si existía la suficiente evidencia para asociar cada factor con la enfermedad. El reporte de CIA y colaboradores confirma la asociación entre tabaco y la enfermedad necrotizante en ausencia de la inmunosupresión. Para higiene oral y estrés, la evidencia de nivel 3 es consistente con otros reportes de la literatura. Sin embargo, se requieren estudios de cohorte o de casos y controles para establecer medidas de asociación formales. La segunda pregunta era que si el nivel de riesgo muestra una asociación clínicamente importante. La respuesta es que sí. En el artículo, el tabaco como único factor predisponente produjo destrucción periodontal masiva en un paciente de 21 años sin inmunosupresión, lo que nos demuestra una relevancia clínica aunque no haya cuantificación estadística. La tercera pregunta era que si existía consistencia entre los estudios. La literatura periodontal nos respalda de forma consistente la asociación de fusobacterias, espiroquetas y la higiene deficiente y estrés en enfermedades necrotizantes, según autores como Bermejo Fenold y Sánchez Pérez en el 2004 y Folayan en el 2004 también. El caso de CIA y colaboradores es concordante con estos hallazgos previos. Y la cuarta pregunta nos decía que si es relevante intervenir el riesgo para mejorar la situación clínica. La respuesta es que absolutamente sí. La cesación del tabaco, la mejora de la higiene oral y el control del estrés son intervenciones modificables. El artículo reporta que la resolución completa con tratamiento conservador más corrección quirúrgica, validando la intervención sobre los factores de riesgo. Finalmente, el diagnóstico definitivo para cerrar este caso es gingivitis necrotizante. Esta está codificada en el CIE-10 como K05.1 como gingivitis crónica y A69.1 correspondiente a otras infecciones de Vincent o estomatitis ulcerosa necrotizante. Como conclusión, el caso clínico número 4 cumple plenamente los criterios diagnósticos de gingivitis necrotizante. La correlación con el artículo de CIA y colaboradores valida que la enfermedad puede presentarse sin inmunosupresión sistémica, siendo el perfil microbiológico, la higiene oral deficiente y el estrés los factores predisponentes más claves de dicha enfermedad. Y finalmente, el nivel 3 de evidencia con grado de recomendación D es suficiente para orientar el manejo clínico inicial. Muchas gracias.